Bueno, en el ramo y la asignatura de lenguaje y cultura, nosotros hemos estudiado y vamos a estudiar los distintos procesos que se pasan y que debemos seguir para que el lenguaje se construya como tal, distintos procesos sociales, históricos, ideológicos. En cuanto a la presentación de hoy día, vamos a tocar distintos puntos que permiten que exista la universalidad semántica. ¿Qué es la universalidad semántica? Es la capacidad que tienen todas las lenguas de construir y lograr transmitir información relevante a través de locuciones. El primer punto que vamos a tocar se refiere a la productividad. La productividad nos habla desde la economía lingüística. ¿Qué significa la economía lingüística? Significa que se aprovecha al máximo el tiempo y el espacio que se tiene para hablar, para entregar mensajes cortos y concisos. O sea, por ejemplo, podemos decir un mensaje que es súper importante en 2 segundos, en 2 palabras. En cuanto a la productividad, eh, da lo mismo y no importa el largo o la duración del mensaje, sino qué es lo que se dice y la importancia de este. El segundo punto que vamos a tocar es el desplazamiento. ¿De qué habla el desplazamiento? Habla desde lo abstracto, habla de la capacidad que tiene el lenguaje de referirse a situaciones de la que el hablante o el receptor no son parte. Por ejemplo, podemos hablar desde historia, podemos hablar desde la Segunda Guerra Mundial sin siquiera haber sido parte y no haber vivido el proceso de la Segunda Guerra Mundial. En la literatura se habla desde la poesía, desde todo lo abstracto, desde la ficción, desde los cuentos, construir realidades en base a algo que no existe o que no hemos vivido. Además, también se habla en los procesos sociales y en la interacción social de las mentiras y de las falsas promesas. El tercer punto que vamos a tocar es la arbitrariedad. ¿De qué habla la arbitrariedad? Habla de que no existen razones genéticas que determinen que cierto lenguaje se tiene que construir de esa forma. Por ejemplo, nos habla de que no existe una razón genética que establezca que una palabra tiene que referirse a una realidad específica. Por ejemplo, no hay ninguna razón genética que diga que la palabra agua se refiera al agua. El cuarto punto es la dualidad de pauta. La dualidad de pauta habla desde el sonido, desde los fonemas. Nos habla de que existe un repertorio limitado de fonemas, pero que estos sonidos pueden reorganizarse y reacomodarse en muchas variaciones para construir distintos mensajes que se refieran a distintas realidades. Por ejemplo, tenemos la palabra gato y la palabra toga. Ambos están construidas con los dos mismos fonemas, pero gato nos habla de un felino y toga nos habla de un vestido, de un traje. El otro punto que vamos a tocar es el de los sistemas fonémicos. ¿Qué es un sistema fonémico? Es este repertorio de sonidos con el que construimos el lenguaje. Este sistema fonémico tiene sentido en su totalidad, específicamente para el hablante nativo. Una persona que no conozca un idioma o que no estudie ese idioma, es muy difícil o casi imposible que le encuentre el sentido a este sistema. Pero para las personas que son lingüistas o las personas que se dedican a estudiar traducción o interpretación y que estudian los lenguajes, los distintos idiomas, eso les es mucho más fácil entender y encontrar estas relaciones de sonido. Además, es súper importante que hay distintos sonidos, fonos, que aparecen en unas lenguas, pero que en otras no. Por ejemplo, hay muchos sonidos del chino mandarín que en el español no tenemos. Variaciones desde cómo se pronuncia la Q, cómo se pronuncia la Z, cómo se pronuncia la X, que en el español no funciona así y no tienen un sonido tan similar. El otro punto sería el de los morfemas. En los morfemas hablamos desde la parte del significado de una palabra. Los morfemas son unidades mínimas con significado. Estos distintos morfemas se van construyendo, o sea, se van juntando y se van combinando para entregar distintos significados a las palabras. Tenemos distintos tipos de morfemas que nos dicen distintas cosas, pero los distintos componentes y variaciones dentro de estas categorías se denominan morios. Por ejemplo, en el inglés tenemos una categoría de morfemas que nos habla desde la negación, desde que algo no es, y tenemos dos variaciones que son súper conocidas, por ejemplo, el an y el in. El morio an
por ejemplo, unsafe y el moro in en insane, ambos están hablando desde la negación. En unsafe desde algo que no es seguro o alguien que no está seguro, y en el insane desde alguien que perdió la cordura o sin cordura. Ambos indican que algo no se está construyendo o algo no está pasando, pero de distintas formas. Son distintos morios, variaciones del morfema que algo de negación. El otro punto sería el de la gramática. En este construimos de dos ramas distintas. Por ejemplo, la primera es la construcción de morfemas. En construcción de morfemas hablamos de que las distintas lenguas tienen reglas internas que establecen que hay distintos morfemas que pueden ir juntos y otros que no. Por ejemplo, hay combinaciones que en el español no están permitidas, pero que en el polaco sí. El segundo punto vendría siendo la sintaxis, que nos habla desde la arbitrariedad de lo gramatical y lo no gramatical. Habla de que hay ciertas construcciones o la construcción de un discurso tiene sentido en su totalidad para el hablante nativo, pero quizás no para alguien que no entiende el idioma. En cuanto a las estructuras, acá vamos a hablar de algo muy parecido a lo que en literatura se denomina forma y fondo. O sea, qué se dice y cómo se dice. Las estructuras superficiales hablan desde el cómo se dice algo y las estructuras profundas nos hablan desde qué es lo que se está diciendo. ¿Qué es lo que entendemos acá? Por ejemplo, tenemos el cómo se dice algo puede variar y puede tener muchas formas de decirse algo, pero el qué se está diciendo, la base y el centro de ese mensaje sigue siendo el mismo. Aquí tenemos un ejemplo en la frase que dice John knows a kinder person than Bill, que podríamos interpretarlo como John conoce a una persona que sea más amable de las que conoce Bill o conoce a una persona más amable de lo que es Bill. Bueno, continuando con la universalidad semántica, encontramos el punto de la adquisición del lenguaje. La adquisición del lenguaje es un proceso que se da paso a paso desde la adquisición desde fonemas sencillos a morfemas y normas gramaticales, hasta vocabularios y normas estructurales cada vez más complejos. Para aprender una lengua, los niños tienen que ser capaces de probar y mejorar sus conocimientos sobre morfemas, fonemas y gramática por medio del intercambio de experiencias con otras personas, dado que pese a la capacidad que tienen los humanos para el lenguaje, eso no se traduce en un aprendizaje automático que se dé solamente por medio de la escucha. Es por ello que nuestra lengua la aprendemos cuando la usamos. ¿Existen lenguas superiores e inferiores? Bueno, los lingüistas europeos del siglo XIX estaban convencidos de que las lenguas podían ordenarse en jerarquías, creyendo que el latín era una lengua superior. El comienzo de estudios de las lenguas indias americanas por parte de lingüistas antropólogos, especialmente destaca aquí Franz Boas, mostraron que la creencia de la superioridad de la gramática civilizada era insostenible. Hay casos en los que una lengua carece de una palabra para referirse a un concepto, dado que no se da una necesidad social por tener tales términos para referirse a este concepto. Por ello, no hablaríamos de una inferioridad. Eso no quiere decir que hablamos de una inferioridad de una lengua, sino que hablamos de una carencia que no ha sido cubierta porque no existe la necesidad de cubrir esta falta de términos. El lenguaje, clase social y etnicidad. Bueno, en relación con lo anterior es que se busca mantener este grado de superioridad lingüística debido a la existencia de variaciones dialectales que caracterizan a las sociedades. Se han realizado fuertes críticas a distintos grupos étnicos y clases sociales por tener una gramática deficiente y o pronunciación incorrecta. Estas se acrecientan si se usa como parámetro el punto de vista firme que tiene la ciencia de la lingüística, que es, exceptuando las lenguas contemporáneas, dado que son versiones subestándares de lenguas anteriores ya contaminadas.
Denominar una variante dialectal inferior se trata comúnmente de un factor más que nada político a un fenómeno lingüístico. El rebajar un dialecto y posicionarlo en un nivel inferior es producto de aquellos que buscan mantener su estatus de superioridad. Lenguaje, pensamiento y causalidad. Durante años los lingüistas han estudiado hasta qué punto las distintas gramáticas y categorías de palabras han generado incompatibilidad de pensamiento entre personas pertenecientes a distintas comunidades lingüísticas. Benjamin Ward se sitúa en la controversia por su estudio donde realiza una comparación entre lenguas nativas y lenguas indio-europeas. Producto de ello, afirma que dos sistemas lingüísticos poseen una gramática y vocabulario distintos, y las personas que lo emplean, por ende, viven en un mundo diferente a aquellos que se encuentran ajenos a este. El estudio que él realizó fue en base al tiempo en las lenguas inglesas, en donde nos encontramos con los 3 tiempos verbales que son el pasado, presente y futuro, a diferencia de la lengua Hopi, que fue la otra estudiada, donde los sucesos se abordan desde el pasado y el futuro, no se toca el tiempo presente. No obstante, se ha refutado su planteamiento, dado que la lengua del inglés no tiene un verbo como tal o específico para referirse al futuro, y además podemos referirnos desde el presente al pasado y al futuro, lo que evidencia cómo el inglés es mucho más ambiguo y flexible de lo que indican las gramáticas escolares. Elitismo y sexismo obligatorio. Las lenguas presentan variaciones en cuanto a la obligatoriedad de ciertas categorías que se deben incluir dentro de las normas gramaticales. Mientras que en el inglés es obligatorio especificar el número, en la lengua romance se debe indicar el género de todos los sustantivos. Si bien en la mayoría de los casos los convencionalismos existen, escapan de una tendencia que indique alguna obsesión o particularidad social. No obstante, hay ciertas categorías gramaticales obligatorias que pueden actuar como un reflejo de la sociedad en la que vivimos. Un ejemplo de ello es nuestra propia lengua, el español. En materia de conjugación de los verbos, cuando se habla en segunda persona, nos vemos obligados a evaluar el estatus social de la persona a la que nos estamos refiriendo. Si bien se ha dado un cambio en la forma en la que se utiliza el tú o el usted, aún en ciertas partes de Latinoamérica, patrones o dueños de hacienda emplean el tú para referirse a sus trabajadores, quienes se refieren a él por usted. De igual manera, se dan casos donde el inglés estándar tiene ciertas categorías obligatorias que demuestran el machismo predominante. Si bien es sabido que el inglés posee nombres y pronombres que no tienen ningún género y actúan de manera neutra, habían casos donde se solía utilizar pronombres masculinos más que femeninos para referirse a palabras como everyone o everybody. Un ejemplo de esto es, es cuando se consideró correcto decir everyone must remember to take his toothbrush, aunque el grupo al que iba dirigido el mensaje estuviera formado tanto por hombres como por mujeres. Para terminar este tópico, me gustaría destacar el siguiente extracto del capítulo 3 del libro Lenguaje y Literatura, que dice lo siguiente: hay que estar en guardia contra el intento de cambiar el mundo con una simple palabra mágica. Sin embargo, si una palabra o norma gramatical determinada hiere y ofende a determinada gente, ¿por qué continuar usándola? Cambio lingüístico. Bueno, la lengua, como ya sabemos, está sujeta a constantes cambios como consecuencia de ligeras variaciones fonéticas, morfémicas o gramaticales. Inicialmente se identificaban con gran frecuencia en las diferencias de dialecto, como por ejemplo las que se dan en China, donde una parte de la población habla en chino mandarín y otra en cantonés. El proceso de formación de un dialecto y la separación geográfica son responsables de la gran diversidad de las lenguas. Muchas de estas lenguas que son inteligibles hoy en día son lenguas denominadas hijas,
puesto que nacen de una lengua denominada madre o común. Ello puede ser comprobado por la semejanza de semántica que muestran las lenguas fonéticamente. Las lenguas también pueden cambiar sin necesidad de que exista una separación geográfica de por medio, dado que estos cambios también se pueden dar en la pronunciación o en los préstamos de palabras. Y el último tema es lenguaje y conciencia. Bueno, por último debemos entender que el cambio del lenguaje puede surgir de diversas maneras, muchas veces sin que la cultura humana tenga de por medio el deseo consciente de hacerlo. Los sistemas culturales son el resultado de la acción humana, pero no de la ejecución de ningún plan humano. El estudio de los cambios que sufre una lengua, así como el estudio de los aspectos lingüísticos, muestra la predominancia de los factores inconscientes en la vida sociocultural. Si bien la lengua nos ofrece un amplio goce de libertad de pensamiento y también una conciencia completa, tenemos que entender que esta conciencia será entera cuando seamos capaces de comprender que la lengua moldea y controla nuestro pensar y actuar. Muchas gracias.